Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Arnera, presido la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires y hoy les doy la bienvenida a este nuevo encuentro que organizamos desde la Academia. Quedaste sin audio, Patricia, no se oye, se cortó en... Organizamos desde la academia. Perdón, Se a cortó. ver, ¿ahí se escucha? Sí, Ahora Sí, sí. Ahora ahora, sí, ahora, Patricia. ahora sí. perfecto. Entonces, decía que en el marco del programa Ingeniero Miguel de Santiago, estudio de análisis de problemas trascendentes de la Argentina con soluciones técnicas, es que estamos organizando esta conferencia en la cual se encuentra invitado el licenciado Roberto Cosul, ¿sí? Quien va a dar la conferencia Transición Energética, Desafíos y Oportunidades para Argentina. Bueno, la particularidad del licenciado Kosulj es que ha desarrollado una vasta carrera en temas vinculados a energía y desarrollo, junto a otros que están ligados al diseño y el estudio de escenarios mundiales. Si bien, bueno, ya el académico eh, Carlos Octinger va a hacer la presentación del disertante, quería comentar que, bueno, el licenciado Kosulk es autor de un libro cuyo título es ¿Cómo lograr el estado de bienestar en el siglo XXI? Pensamiento económico, desarrollo sustentable y economía mundial, 1950-2014. Y bueno, y plantea en este libro una estrategia innovadora para lograr el estado de bienestar en el siglo XXI, orientar las actividades económicas hacia lo que es la construcción y reconstrucción de sus ciudades sustentables. Así que indudablemente la temática en la cual ha desarrollado su actividad profesional es de sumo interés para nosotros, nuestra academia, y sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de este programa Miguel de Santiago. Si les parece entonces, doy paso al académico Carlos Octinger, quien va a hacer la presentación del licenciado Roberto Corsul. Bueno, gracias Patricia. Para mí es un gusto presentar a el licenciado Kosulj porque hace ya unos años que he participado en una jornada petroquímica donde él participó como orador analizando la problemática energética de Argentina de esa época y que lamentablemente mucho no ha cambiado, pero hoy más bien la presentación va a estar dedicada a la transición energética y esas oportunidades que se puede presentar para Argentina. El licenciado Kosul es graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y se ha especializado en temas económicos y desarrollo y energía. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador senior de la Fundación Bariloche. Ha realizado numerosas actividades de asesoría, sobre todo en países de Latinoamérica en temas energéticos y económicos. Es, por otro lado, y ahí es donde yo lo tuve el gusto de conocerlo, es investigador senior de la Fundación Bariloche y también es asesor para la Asociación Empresarial Argentina y ha participado en los programas de la PNUD de las Naciones Unidas. El tema es un tema atrapante porque es lo que cabe esperar para Argentina en los próximos años y cómo se puede aprovechar lo que es el cambio energético que se está produciendo a nivel mundial. Entonces los dejo a Roberto con la palabra y quiero agradecerle su participación en esta actividad de la academia. Adelante Roberto con la presentación y las preguntas las haremos al finalizar la presentación.
tienen ustedes en el webinar, tienen una herramienta para introducir preguntas y si no, las preguntas pueden ser hechas en forma verbal. Eh, yo no sé, Patricia, si recomendamos mutear el micrófono durante la presentación o... Sí, sí, Carlos, están todos muteados los micrófonos, ¿sí? Así bueno, que no hay problema. ok, entonces dejo en el uso de la palabra a Roberto y de nuevo muchas gracias por participar en esta actividad de la academia. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia, Carlos y a todas y todos los presentes. Bueno, en aras del tiempo voy a comenzar a compartir. La exposición va a ser larga, pero espero que les interese y mucho. Así que vamos a compartir apareciendo. Ahí estamos. Muy bien. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto mundial, que es sumamente determinante de lo que pasa en el mundo en este momento y que nos explican muchos eventos. Petróleo y gas en Argentina, cuánto hay, qué papel juegan los no convencionales, nuestros problemas, digamos, que tienen que ver con falta de crecimiento, cómo vamos a definir la matriz energética, precios, tarifas, subsidios, definir el alcance según sus mercados, digamos, ¿no? Y si hay o no un dilema entre concentrar esfuerzos en reducir emisiones a nivel local o más bien contribuir a este esfuerzo global, dada la poca importancia que tiene la Argentina en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de qué ha sucedido y por qué llegamos a esta situación, o al menos una interpretación, y es que en las últimas 2 décadas se han producido transformaciones asombrosas, a nadie se le escapa, digamos que esto comienza prácticamente como un cambio de era entre 2013 y 2014 con el crecimiento de China y en general de la región asiática, en donde la tasa de crecimiento ha sido formidable y se desacelera después de 2014 y ni que hablar 2019, 2020 con la pandemia y luego 2021 con el tema de la guerra, con nuevos problemas, ¿no es cierto? Pero sí resaltar este crecimiento y la contribución de Asia a este crecimiento. Y por lo tanto, como este crecimiento se ha dado en una región en donde el consumo de carbón es muy intensivo a nivel de lo que es el consumo industrial sobre todo, y la industrialización ha recaído en esos países, China, India y otros países más que también son grandes consumidores de carbón, pues las emisiones, digamos, de lo que ha sido energía y al mismo tiempo de la cantidad de emisiones ha sido muy fuerte. Entonces tenemos más del 60% de la emisión de CO2 entre 2020 y 2022 vinculado al crecimiento asiático y a su demanda energética, ¿no es cierto? Cuando eh, vemos esta aceleración de las emisiones, digamos, en los últimos 20 años, descubrimos algo importante y es decir que la tasa promedio, digamos, que había entre 1965 y 2020 es prácticamente la mitad de la que ha ocurrido entre 2000 y 2020. Es decir, digamos, en términos históricos, la responsabilidad recaía sobre Estados Unidos, prácticamente y Europa en casi un 70%, digamos, del total de las emisiones acumuladas. Y digamos, cuando uno mira la fotografía actual, esto se invierte hacia la región asiática, principalmente por lo que ha sido el factor China, India y el resto de Asia. Argentina solo emite un 0,6% del total, es importante tenerlo en cuenta porque muchos países tienen un enfoque de cumplir sus metas dentro del Acuerdo de París y eso está muy bien, pero es insignificante, digamos, en términos de su impacto. En cambio, puede no serlo si contribuye de algún modo a insertarse en mercados globales, digamos, lo que vamos a ver que tiene sus dificultades, ¿no? Entonces tenemos una última década, digamos, en donde el PIB global resulta menos intensivo en energía, ¿no es cierto? En general, el cambio de estructura de la producción hacia los servicios
tiende a reducir la intensidad energética, ello aunado a la digitalización de parte de la economía, la reducción de cierta parte de la movilidad urbana durante la pandemia, más los factores de eficiencia energética, lo que tenemos es que en realidad nos hemos vuelto menos intensivos en energía, pero a nivel global más emisores de CO2 justamente por este cambio en la participación de China en el comercio mundial. Y vemos también que ha habido, digamos, una explicación de este ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, en donde, digamos, en 2006 hace un pico de la proporción en la cual su producto industrial era explicado por las exportaciones. Y a partir de 2006 cada vez más tiene que ver con su propio mercado interno, y esto por muchas razones, en parte porque se detiene el ciclo de globalización y también porque se expande el consumo interno en China, como muchos analistas habían previsto. El hecho de que en la matriz energética, digamos, la región asiática y en particular China tenga un 52% de uso de carbón, lleva al desafío de reemplazar por otros combustibles fósiles, en una primera instancia por lo menos, que puede durar 20, 30 años por lo menos, hasta que se desarrolle con mucha claridad el vector hidrógeno, si es que alguna vez lo hace a costos razonables, y entonces ahí hay una oportunidad de reducir las emisiones a través del vector gas natural. Con respecto a la desglobalización, uno puede decir que fue creciendo y muy aceleradamente justamente en el último periodo, en este último periodo donde se empina la curva, y se detiene en las últimas, digamos, después de la crisis financiera, va decayendo, digamos, continuamente la globalización expresada como porcentaje del total del comercio mundial sobre el total del PBI global. Y acá viene un problema, porque la desaceleración del crecimiento de Asia, en particular de China, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene distintos impactos. Por ejemplo, sobre el grupo de los G7 o las naciones menos desarrolladas, es decir, solo en un 60% de las variaciones se condicen con la variación de las importaciones de China y cómo ellas impactan en la industria del G7. En el área del euro, todavía es menos dependiente, digamos, de lo que suceda con las importaciones de China. Esa etapa parece haberse agotado. Europa es líder en cuanto a producción de renovables o diseño, por lo menos, de renovables, con varias industrias con muchísimos desarrollos, tanto en términos de producción de energía como de artefactos que consumen energía. Y en ese sentido, digamos, el Pacto Verde Europeo supone también un liderazgo europeo, ¿verdad?, que hoy en día, por supuesto, que está cuestionado, porque quizás la región más perjudicada por la guerra es precisamente Europa, sobre todo por el peso que tiene dentro de la Unión Europea Alemania, ¿no? Pero el G20, en donde entran países como Argentina, como Brasil, como otros, como Rusia, etcétera, digamos, ¿no es cierto?, la dependencia prácticamente de nuestro crecimiento de las importaciones de China es mucho más alta y está más vinculada además a las commodities. Casi un 85% de las variaciones de nuestro producto como G20 tienen que ver con lo que sucede en China. Tal vez no es el caso de Argentina, pero sí de la región, y lo que suceda en esta región a la cual la Argentina pertenece, digamos, como no solo América Latina, sino también sus vínculos con otros países que integran el G20, obviamente lo desafía a nivel mundial, ¿no? Bueno, vamos a hablar de qué cosa es la transición energética y en qué punto nos encontramos. Al año 2020, que es hacia donde había cifras disponibles para el conjunto de los países, puede haber variado algo esto, pero no mucho, digamos que la Federación Rusa tenía un 86% de fósiles en su matriz energética, el total de Asia-Pacífico 86%, China 84%, Argentina 84%, Norteamérica, es decir, Estados Unidos más Canadá 80%, y Europa 71%, pero no porque el 29% restante fuera renovable, sino porque tenía una participación hidro, acá en estas barras amarillas se ve muy claro, y por el contrario, digamos, la penetración de las renovables
era aún muy baja en el país que más, posiblemente un 20, un 21%, pero si pasamos el cursor por la raya de la línea que diría un 20% de participación, muy pocos países se hallan aún dentro de lo que es Europa, superando la barrera del 20% de las renovables, porque las renovables siguen siendo energía variable y en la medida que no haya una resolución del tema de almacenamiento en la energía, y esto tiene que ver con la industria de las baterías, el tamaño de las baterías y todo el problema asociado a que se alcance una mayor densidad, digamos, de energía por unidad de materia, ¿no es cierto?, y de masa, vamos a tener en ese caso un problema con lo que es la fluctuación de las renovables porque alteran muy fuertemente el funcionamiento de los mercados y no hacen factible que uno piense en una matriz que vaya hacia un 100% renovable, salvo que a la renovabilidad le agreguemos el hidrógeno y sus desarrollos que están en curso y que nadie sabe realmente cómo van a resultar porque todavía todo eso es muy, muy incipiente, ¿no? Este es un panorama. Y si uno piensa en la generación eléctrica a nivel mundial, el panorama nos dice que el 35% continúa siendo carbón. Hoy en día, con la crisis del gas de Rusia, seguramente hasta puede ser un poco más. La energía nuclear un 10%, la hidroeléctrica un 16%, las renovables un 12%, el gas natural un 23%, petróleo o fuel oil solamente el 3%, y dentro de lo que es, digamos, las renovables, ¿no es cierto? Vemos aquí entonces que existe en la matriz de generación eléctrica, cuando nos vamos de la matriz de energía primaria, digamos, de fuente primaria de energía, y nos vamos a la matriz eléctrica, la matriz eléctrica ha alcanzado un 38%, ¿verdad? Carbón sigue siendo el 28%, gas natural un 29%, el petróleo 4% y otras fuentes la diferencia, ¿no? El 1%. Quiere decir que aún dentro de la matriz eléctrica, que es una parte nada más, digamos como energía secundaria dentro de lo que es en los balances energéticos, lo que constituye las fuentes primarias, vemos que las renovables no han alcanzado una cuota muy alta. En algunos casos, no porque no sea viable técnicamente, sino simplemente porque aún sigue el peso de lo que está anclado como equipamiento y por lo tanto, a medida que haya más energías renovables, esto va a cambiar, ¿no? Si uno piensa que el consumo de petróleo en cada país está determinado en gran medida por la cantidad y tipo de parque vehicular, y esto quiere decir que en un 91% de los casos, y con algunas excepciones bastante importantes, digamos, la correlación es bastante robusta, uno diría que el vector natural de la demanda de petróleo sigue siendo el sector transporte en general y cómo es el parque vehicular, ¿no? Si uno piensa que el parque automotor en 2020, digamos, está conformado todavía por un reparto mundial de 23% en la Unión Europea de 27 países, Estados Unidos un 21%, China el 13%, India el 2%, Rusia el 4%, Japón el 6% y el resto de los 43 países de esta medición, para las cuales hay datos, ¿verdad? Resulta en 31%, y piensa que hay un parque de 1.280 millones de vehículos, casi 99% con motores de combustión, uno se da cuenta del enorme desafío de oportunidades, pero también de la lentitud posible de transformación de lo que es la matriz total de consumo vehicular, que es posiblemente una de las que serían más impulsoras de una reducción del uso de petróleo en el mundo como combustible, porque en todos los otros casos es sustituible por sea por gas natural, sea por carbón, si no lo tienen, pero el carbón como más contaminante, ¿no? Y la venta necesaria de vehículos eléctricos para un escenario de cero emisiones netas, ¿verdad? Estimado por Bloomberg hace muy poco, y yo hice inclusive un cálculo bastante parecido, nos muestra que la capacidad de producción tendría que ser enorme. Por ejemplo, China está aspirando a convertirse en el mayor productor de automóviles eléctricos con una marca propia, que no es Tesla ni tiene que ver con los vehículos eléctricos que están planteando las fábricas europeas y americanas,
con una cantidad de 800.000 vehículos al año. 800.000 vehículos al año, digamos, frente a las cifras que son necesarias para que un parque que hoy tiene 1.280 y que en el año 2040, 2050 llegue a los 1.400 o 1.200 millones, necesita 125 millones de vehículos al año y 800.000 no llega al millón. Esto significa que hay una demanda de petróleo todavía fuerte, muy difícil de modificar simplemente porque lo que está anclado importa. ¿Cómo es el mapa de la transición energética? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en un grado intermedio, ¿no es cierto? Los países que más rápidamente han hecho la transición energética precisamente son los países europeos, algunos porque, como el caso de Francia, por ejemplo, ya tienen energía nuclear, y otros porque han sido los promotores de todo este tema de instalar en la agenda las energías renovables como un vector o motor principal de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son asumidas como consecuencia directa de la emisión, digamos, de la quema de combustibles fósiles y de ciertas prácticas de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos así como países muy alejados, por caso Venezuela, los países petroleros africanos, digamos la propia región asiática como relativamente atrasada, digamos, en términos de transición energética, una zona intermedia como es la Argentina, una zona que no es ni Europa, digamos, toda, sino que sería similar a la de Estados Unidos en España, por ejemplo, y otros países de Europa. Bueno, y aquí uno tiene una visualización de que en general el mundo anglosajón está un poco más avanzado, pero que el liderazgo no ha provenido justamente del mundo anglosajón, sino más bien del movimiento verde alemán, que fue primero antinuclear y después pro renovables, y por lo tanto dio lugar también a una frondosa industria de parques eólicos y más tarde de parques solares, sobre todo aprovechando el spin-off de la industria del film, digamos, ¿no?, que Alemania lideraba. Si vemos las emisiones de gases de efecto invernadero según tipo de combustible, vemos que frente al carbón mineral, digamos, el gas natural es no la mitad, pero casi la mitad, digamos, o muy próximo al 55-60% del valor del carbón mineral, y aún mucho menos contaminante que la quema del fuel oil, ¿no es cierto?, y que cualquiera de los derivados de petróleo. Entonces el gas natural es importante combustible de la transición, y lo que nos muestra la evolución de los dos picos de precios es algo muy importante de tener en cuenta, es que hay un pico, digamos, petrolero en el primer shock petrolero, en el segundo shock petrolero, luego viene toda esta etapa de contrashock petrolero en donde el mundo nadaba en petróleo y ni aún la guerra del Golfo logró hacerlo descender, pero tras la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, con todo lo que implicó su urbanización, la urbanización de Asia y el rebote en el mundo menos desarrollado, digamos, por la venta de commodities a esos mercados, el precio, tal como otra commodity, el precio del petróleo trepó nuevamente a niveles que en valores constantes llegaron a superar lo que significaron los del segundo shock petrolero. Y después viene el derrumbe, pandemia, digamos, ¿no es cierto?, y un derrumbe posterior, o sea, un derrumbe ya, perdón, después del 2015, un repunte hacia 2018-2019 y una caída en 2020, y por supuesto que viene el repunte reciente, pero con algo que es importante de señalar, que es que el incremento en los precios del petróleo se venía registrando debido al alza de la demanda, aún antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Esto es muy importante porque significa que lo que se mostró antes de que la transición es lenta es algo totalmente anclado en, en la matriz de los consumos energéticos, tanto como en la producción de energía, ¿no es cierto? Entonces la Unión Europea y la Agencia Internacional de la Energía plantea que hay 6 componentes, ¿no? Es decir, y las renovables son un 25% de estas componentes para reducir
las emisiones al 2050, otro 25% responden a la eficiencia energética, por lo tanto, todo lo que se puede hacer en eficiencia energética es otra fuente de energía, la electrificación como principal vector un 20%, el hidrógeno un 10% y todo lo que tiene que ver con captura de CO2 posiblemente vaya a constituir otra parte, ¿no? De hecho, hace muy poco Wood Mackenzie planteó una estrategia muy basada en la captura de carbono y en la explotación de los yacimientos más grandes o más gigantes del mundo como fórmula de transición alternativa o complementaria a este vector de electrificación. O sea que todo eso está más puesto en papel y todo esto está puesto a andar con los motores muy fuertes después de 2015, acelerados por la pandemia, digamos, y actualmente asegurados también o acelerados por el conflicto Rusia-Ucrania, porque este puso de manifiesto no solo el tema de cambio climático, sino la dependencia energética o lo que es la falta de autonomía o de soberanía energética o de seguridad energética, seguridad de suministro, ¿no? Y entonces cuando pensamos en los escenarios y sus componentes, vemos que almacenamiento y cómo pensamos que va a ser las estructuras, digamos, o las tecnologías de almacenamiento en los distintos escenarios que plantean los que analizan estos temas, vemos que son muchas variables. Por una parte, digamos, el tema de la economía de escala de las plantas de almacenamiento, los tipos de almacenamiento, la tecnología de producción y demanda de hidrógeno, el parque vehicular y sus costos, industrias y tecnologías en sectores intensivos, y el impuesto al carbono por regiones que en algunos casos tiene que asumir que al 2050 prácticamente pasa de un nivel cercano de 40 a 100, ¿no es cierto? En el caso de los países europeos, en otros casos se duplica o más, y esto dependiendo de los países. Pero acá aparece una contradicción inclusive en lo que es el corto plazo y el largo plazo, que es una tensión importantísima. La guerra de Rusia-Ucrania ha puesto de manifiesto, al revés que lo ha hecho la pandemia, un momento en el cual se ve y se manifiesta con crudeza que la transición energética es lenta. No es fácil salirse de los fósiles para pasar a las renovables, ¿verdad? Y que además la escasez de energía puede producir unos incrementos de precios que son resistidos y hasta llevan a medida de subsidios y de control de precios en Estados Unidos, en Europa, a uso de fuentes que antes estaban penalizadas. Y entonces uno piensa, digamos, que si el carbon tax no es algo muy planificado y muy gradual, va a tener problemas. Pero por otra parte, los que modelan estos escenarios nos dicen que vamos a tener problemas de medio ambiente si no apuramos el carbon tax. Entonces, la respuesta de los consumidores y usuarios no es un tema menor, y las relaciones de esto sobre las regiones que todavía tienen necesidades insatisfechas, digamos, o menores niveles de desarrollo, va a ser tenaz. Lo importante es que se comprenda que la transición energética no es voluntarista, es decir, sobre todo en los sectores más jóvenes existe la idea de que falta voluntad política, y puede ser cierto, pero al mismo tiempo los sectores más jóvenes, sobre todo la generación más acostumbrada al clic de una computadora y de un teléfono móvil, puede tener, digamos, como una suerte de impronta en su mente de que las cosas suceden rápido. Y suceden rápido en el mundo virtual. En el mundo real, cambiar una caldera, un horno o robotizar una fábrica lleva unos tiempos y unos costos que implica la decisión de sacrificar costos hundidos que hacen al anclaje previo. Y eso pasa también en los sectores de consumo. Si tengo que cambiar mi automóvil a gasolina, como decía el Fondo Monetario Internacional, la responsabilidad es individual. Por lo tanto, si uno consume gasolina, está contaminando el ambiente, y en los momentos de pandemia, decía, también está ayudando a que proliferen los virus. Ese era, digamos, lo que decía el fondo taxativamente en algunos cuantos documentos. La pregunta ¿es tan fácil abandonar mi automóvil si siquiera, digamos, a veces los profesionales no pueden modificar o cambiar su modelo y entrar en
en un modelo con plan de pago 0 kilómetros, irse al eléctrico sin incentivos no va a ser tan sencillo, por lo menos no en el mundo en desarrollo. Sí para el 12% de la población mundial, quizás parte de ese 12% que vive en los países OECD, pero no para el resto del mundo, digamos, ¿no? Entonces, pensemos que todo esto tendría que estar funcionando o con vehículos eléctricos o con vehículos hidrógenos. Es fantástico el desafío porque aquí sí, digamos, el ingenio y la fabricación de un prototipo, si la Argentina tuviera, digamos, políticas muy claras en ciencia y técnica, son sectores a decir, los apoyo, ¿no? Acá no hay negocio Estado-Estado, sino Estado apoyando, digamos, a sectores que quieren innovar y que les interesa, digamos, porque tienen las habilidades ingenieriles de producir algo nuevo. En San Luis, por ejemplo, se produce un pequeño automóvil, todavía muy caro, todavía con muy poca autonomía eléctrica, pero bueno, es un paso. La pregunta es si eso forma parte de una política nacional o es simplemente un impacto de una decisión aventurada de mercado que puede salir muy bien, ¿verdad? Entonces, la Argentina no es muy propensa al riesgo, en general, a invertir a riesgo, porque ya tiene contextos de incertidumbre que complican las cosas, entonces hay que ser muy audaz para meterse en eso, pero acá hay un mercado enorme al futuro, acá de diseño, de motores, de mejora, de partes. Bien, no hay, hasta donde yo por lo menos conozco, una política demasiado definida en torno a esto, porque son demasiadas las contradicciones entre los distintos elementos de política que hay que manejar en un país, ¿no es cierto? Y acá están los electrodomésticos que continúan en busca de una mayor eficiencia, pero que ya hace años que vienen siendo etiquetados y según la posibilidad de las personas van accediendo a este tipo de consumos en los hogares, ¿no es cierto? Entonces, lo que está anclado importa, son costos hundidos, tanto a nivel de los individuos como de las empresas y suponen cambio de activos muy fuerte, ¿no es cierto? Y entonces, los que lideran estos nuevos mercados, obviamente están abriendo, digamos, a partir de toda una batería de argumentos, estos nuevos mercados y Argentina puede jugar un rol importante a partir del gas natural convertido en hidrógeno, del hidrógeno con tecnología limpia, así es que se resuelven todos los otros problemas de la tecnología de hidrógeno, sobre todo transporte, almacenamiento, costos, ¿verdad? Así que hay una oportunidad aquí. Y hay una oportunidad en Vaca Muerta, nadie lo duda, digamos, ¿no? Y a nivel interno solo supone grandes esfuerzos, digamos, que pueden o no tener sentido según uno mira la cosa. Si cumple la meta de París, también Argentina debe reducir en un porcentaje cuánto emite, digamos, de CO2 por habitante. Pero las transiciones son lentas, ¿no? Y lo han sido en la historia. Por ejemplo, ahora hay un cierto amor romántico por volver a la biomasa y uno se olvida de que en 1850 y hasta 1955 salirse de la madera era todo un éxito gracias al ascenso del carbón, que salirse del carbón gracias al ascenso del petróleo fue todo un éxito y que comenzar a reemplazar el petróleo por gas natural en mayor medida también fue un camino de ir hacia una transición de combustibles fósiles más limpios y menos emisores, ¿no? Porque la leña también emite cierto grado de CO2 y es mucho menos eficiente e implica una cantidad de costos de transporte que son impresionantes. Entonces, como que si uno no tiene claro las magnitudes más grandes, va a tener problemas. Y en los escenarios que hacen los petroleros, la BP también está pensando, digamos, ¿no es cierto?, en un ascenso muy fuerte de las renovables, muy empinado hacia el 2050 para ir hacia un escenario cercano a cero emisiones netas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, llegar a las emisiones que había en la era preindustrial y en ese contexto, aún así, el gas natural sigue creciendo, ¿no? Y el petróleo se mantiene por mucho tiempo. Así que el escenario extremo al 2050, aún en ese escenario, el gas natural no decae en forma significativa y eso es algo que debería alentar a que tenemos una oportunidad y una necesidad de cómo llegar con nuestro gas natural a los mercados que hoy no lo tienen. Medio Oriente nunca lo va a requerir
porque lo tiene y porque basa su generación eléctrica prácticamente en un 71%. América Latina y el Caribe es muy hidro por el peso que tienen algunos países, sobre todo Brasil, ¿no es cierto? Norteamérica ya ha alcanzado su pico prácticamente en gas natural. Europa hizo su pico en un momento, en los 90, y luego bajó, digamos, la participación de gas natural en favor de las renovables, pero ahora ha vuelto a subir. África tiene, digamos, igual que los países petroleros, una incidencia importante de los que son productores de petróleo, sobre todo los países del norte de África, pero Asia-Pacífico es la zona donde el gas natural para generación eléctrica sigue siendo ínfimo. Y entonces aquí la posibilidad de reemplazar lo que son centrales de carbón junto con las estrategias de fabricación de renovables a gran escala que tienen los países asiáticos, es una estrategia interesante porque entre ambos, entre las renovables y entre el aumento de las térmicas a gas natural, obviamente es la mejor solución natural. Y esto vamos a ver que se vincula también con algo de lo que está sucediendo en el mundo con el escenario de la guerra, ¿no? Pero retengamos esto. Bien, vamos ahora al contexto mundial precisamente y el escenario de la guerra, en donde las noticias diarias son que Canadá retiene una turbina o un repuesto que fue mandada en servicio para poner en los gasoductos Nord Stream, digamos, y entonces no puede abastecer con todo lo que abastecía. Los rusos juegan a decir eso y los otros juegan a decir otras cosas, digamos. Entonces esta tensión obviamente forma parte de la reconfiguración del mapa, ¿no? Rusia actualmente abastece más de la mitad, digamos, de lo que va a Europa. Las importaciones de LG, de gas natural licuado y de gas de Medio Oriente y de otros países complementan el resto de lo que significa una caída del aporte ruso que ya se venía registrando prácticamente desde 2009 en adelante. 2009 es un buen punto para centrar un punto de inflexión que se hace muy fuerte luego en 2014-2015 frente a la desglobalización y a la búsqueda de un rebalanceo de los poderes mundiales en donde el modelo anterior tendía a favorecer de alguna manera el crecimiento de los países con recursos naturales como Rusia, ¿no es cierto? Y en el caso de China por su industria. Entonces, bueno, aquí hay un mercado, ¿verdad? Y ese mercado vamos a ver que en parte, ¿verdad? Se ha venido llenando a través de cantidades crecientes, ¿no es cierto?, en Europa por importaciones de gas natural licuado, ¿no es cierto? Y parte de ellas también vienen de Rusia, parte de ellas provienen de otra parte del mundo y hay una disputa en ese mercado de GNL que ya viene de lejos. Uno puede ver que en 2019 ya Estados Unidos tendía a aumentar la cantidad de sus exportaciones de GNL, una vez que de alguna manera con la explotación del shale gas en Estados Unidos, sobre todo después de 2008, cuando los precios alcanzaron un pico para el gas, Estados Unidos rápidamente hizo la revolución del shale con un precio muy bajo, digamos, en lo que es el mercado del Henry Hub, y a su vez pudo producir unas cantidades importantes en donde prácticamente exportaba en 2021 más que Qatar, digamos que originariamente era el rey de los exportadores de GNL a nivel del mundo, y también más que Rusia, ¿no es cierto? Y aquí están los países que compiten, Argelia, Nigeria, Rusia, Qatar, Estados Unidos y otros, ¿no? Y en la porción de otros, esto va a seguir creciendo, lo de Argentina es interesante. Bueno, el plan de la Agencia Internacional de Energía se basa mucho en los mismos vectores que vimos antes, es decir, cambios en la eficiencia energética, transición hacia otras fuentes, pero no todos los países tienen la misma posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, acá vemos que donde hay países en los cuales las renovables, digamos, pueden a mediano plazo reducir la dependencia del gas ruso, ¿no? Sería el caso de Alemania, que a corto plazo no puede, a largo plazo sí puede, ¿verdad? Pero hay otros como Italia, por ejemplo, en donde está muy jugada su dependencia del gas ruso, y hay otros países de los restantes que conforman la Unión Europea, como Hungría, como todo este resto, como Grecia, digamos, como en estos casos ya
menor, ¿no? Francia menor, Holanda menor, pero en principio no todos los países de la Unión Europea tienen la misma presión por salirse del gas ruso ni la misma consecuencia, por lo tanto es muy difícil lograr la unidad. Y si uno piensa en un mundo en donde, digamos, la Unión Europea, Estados Unidos y China y Rusia se están supuestamente disputando el futuro, uno no puede dejar de pensar que la nueva ruta de la seda es el corazón de este tema, digamos, ¿no? Porque la zona de conflicto, acá está Moscú, acá está Minsk, que es la capital de Bielorrusia, está actualmente afectada por la guerra y la guerra está ocurriendo por donde pasan corredores de vías de transporte y vías de transporte terrestre como ferrocarriles, camiones, etcétera, y, o mejor dicho, autopistas por donde circulan camiones y también las infraestructuras de energía, ¿no es cierto? Entonces, esta zona, digamos, es crucial, no es casual, digamos, que se haya instalado el conflicto aquí, porque esta zona es este corazón de Europa del Este, digamos, de lo que era la vieja Europa del Este, tan cerca de Polonia, tan cerca de Budapest, tan cerca de lo que son las fronteras siempre apetecidas por Rusia en su expansión. En realidad, uno puede pensar en la hipótesis de la expansión o bien en la hipótesis de cómo reducimos el poder de Rusia para que en el futuro Rusia y China no se alíen a través de esta ruta y por lo tanto no compitan con el resto. Todas las miradas son posibles y no hay por qué tomar partido en algo así, sino ser consciente de que esto existe y de que esto está mapeado y de que esto forma parte de este conflicto que puede durar muchos años hasta que se defina quién es el que realmente va a controlar las rutas marítimas y también las rutas terrestres, porque esto implica un cambio de paradigma que desde siempre Gran Bretaña tuvo muy claro que aquellos que dominaran la entrada de Asia a Europa dominaban el mundo. Es decir, el resto, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Latinoamérica importan demasiado frente a la magnitud de mercados tan concentrados de países desarrollados como tiene la Unión Europea, ¿verdad? Frente a todo lo que significa el desarrollo futuro de un país que se ha convertido en líder tecnológico en muy pocos años, con innovaciones en donde en algunos casos superan a las de Occidente, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es si esto va a conducir a una mayor integración energética entre Rusia y China o bien a otra posibilidad que es a la reconfiguración de los mercados de gas natural licuado, porque aquí están los nodos y aquí están los compradores asiáticos como un nodo que es hipergigante si uno piensa con el nodo sudamericano, con el nodo de América Central, aún con el nodo norteamericano. Esto sería el hub del resto de Europa, digamos, o los dos hubs del resto de Europa. Vemos que el hub asiático es enorme, por lo tanto, hay lugar para todos y de hecho en los mapas que hacen los que fabrican este tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, están hablando de que, digamos, van a haber productores emergentes que junto con Australia, digamos, posiblemente se conviertan en un nuevo gran hub para venderle el gas como combustible de transición a los países asiáticos, China en particular, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos visiones interesantes, una reconfiguración del mercado de GNL como factor y la otra reconfiguración política de corredores sensibles, ¿no? Y todo esto ha posicionado a China como un gran importador. Ya desde el año 2008 vemos cómo han crecido, y sobre todo desde 2015 en adelante, las presiones medioambientales han conducido a China a apurarse en tratar de salirse del carbón, tanto a través de un mayor uso del gas y por lo tanto unas mayores importaciones de GNL, y eso a precios bastante interesantes, ¿no es cierto? Entonces, en este nuevo contexto hay algunas autoridades que dicen que esta guerra podría marcar un punto de inflexión en la historia a la altura de como fue en 1914 o Primera Guerra Mundial. ¿No es cierto? El conflicto y la falta de confianza conjeturan socavarían la inversión en el comercio. Esto desencadenaría un retroceso general de la interdependencia internacional, cosa que es muy relativa porque
las interdependencias también están ancladas y la Argentina tiene que hacer malabares para estar bien con Rusia, con China, etcétera, etcétera, porque comercia con todos. Entonces, y otros ven en esto un esfuerzo de Rusia por abrir canales de comercio con India y China como precursores de un nuevo orden multipolar. Esto explícitamente es el mensaje de Putin al mundo, digamos, ¿no es cierto? Mientras que la defensa de lo que son las democracias o las economías de libre mercado son su contraparte. Pero vimos bastantes elementos y más allá de la interpretación de esto, que es muy difícil, muy subjetiva, seguramente nos falta muchísima información, a mí por lo menos, lo que sí es un hecho es que la demanda de GNL va a crecer. Y si Shell dice que este mercado va a crecer de una manera muy fuerte, digamos, porque va a ser necesario como respaldo a las energías intermitentes renovables y que además se va a duplicar hacia el 2040, quiere decir que puede haber lugar para todos, ¿no? Así que hay interrogantes, cómo se van a reconfigurar estos mercados de mercancías y de energía, cuán rápido irá la transición energética, la industria 4.0, que supone más electricidad, menos movilidad y más automatización en todas las funciones. Cada una de estas es una oportunidad para desarrollar prototipos, para pensar en industria nacional también, tecnología para el hidrógeno, ¿no es cierto? Tecnología para el almacenamiento. Las certezas es que el papel del gas natural, por más que en el discurso esté considerado como un emisor más y como un combustible fósil, y por lo tanto entonces sean los discursos oficiales de la OECD con respecto a la necesidad de monitorear y reducir subsidios a los fósiles, sean otros organismos los que lo hacen, como UNEP, etc. Lo cierto es que el papel del gas natural subsiste, por lo menos por 2, 3 décadas, 4, y las dificultades se resolverán en Argentina también. Por lo tanto, vamos a la Argentina, matriz energética, y vemos algo que todo el mundo conoce: 55% de gas natural, 29% de petróleo, o sea, tiene exactamente el 84% que caracteriza a buena parte del mundo, con la diferencia de que somos gas natural dependientes. Entonces, de haber sido un país gasífero, somos un país, digamos, importador de gas, y a pesar de los esfuerzos enormes que se han hecho para aumentar la potencia de las renovables, y esto se ha visto en la producción, por ejemplo, el mes de abril o de marzo del 2022, en donde el acumulado del 2022, las renovables ya daban cuenta del 14% de la generación eléctrica. Recuerden que en el mundo era del orden del 30 y pico por ciento, y en un solo mes ya dieron cuenta del 15%, es decir, ha habido un aumento de renovables, hay un espacio mayor de las renovables, pero todavía defendemos mucho de los fósiles y sobre todo del gas natural también, ¿no? Entonces, aunque se aumente, y es deseable que se aumente la energía solar, la energía eólica, ¿no? El tema concreto es que no nos podemos salir tan rápidamente del gas, sobre todo porque hay una primera etapa que es de sustitución de lo que se importa. Y además porque para definir a nivel país o a nivel de poder político qué es una matriz energética, más allá del pragmatismo, ¿no es cierto? Habría que preguntarse si lo que se busca es el autoabastecimiento, y en este caso por un tema de seguridad energética, si es asequible o no, si es ambientalmente sustentable, si va a tener como destino la exportación, en ese caso, quién apoya la construcción de infraestructura, otros objetivos, ¿no es cierto? Y las claves siempre son la disponibilidad del recurso, disponibilidad en términos físicos y de habilidades y capacidades instaladas, las perspectivas tecnológicas y las perspectivas económicas, ¿no? La historia en el petróleo convencional de la Argentina nos muestra que hace rato hemos pasado lo que en el año 2000, lo que es la Agencia de Geología de los Estados Unidos, que produce reportes, decía que teníamos como recursos últimos en petróleo, y sin embargo aún así estamos muy lejos de las que decían que tenemos de gas natural. En todo caso, como sean de dificultosos estos escenarios, sabemos que desde 1998 la producción petrolera viene declinando, que solo
aumentó, digamos, a partir de la explotación intensiva de los yacimientos de shale oil, y que el gas natural se viene recuperando desde 2014 y que no se recupera más porque falta infraestructura, pero que prácticamente en el año 2021 estaba alcanzando, en el año 2021 sí, estaba alcanzando casi los niveles en donde empezó a ser pico en el año 2004, y estaríamos en un punto bastante interesante. Con respecto al petróleo, los modelos clásicos de proyección daban una declinación de este tipo. Con cierta medida de política hubieran dado esta otra trayectoria, en caída en libre hubieran dado esta, y la realidad nos mostró que fuimos por aquí al límite de lo que hoy es la capacidad de refinación, y la capacidad de refinación está por debajo de la capacidad de consumo, sobre todo en el caso del gasoil, pero nadie abre una refinería nueva hasta que mediante importaciones se alcance una masa crítica de demanda que permita tener una refinería de alta complejidad, que es costosa y que tenga un mercado que lo justifique, sobre todo frente a las incertidumbres acerca de lo que va a pasar con el automóvil eléctrico. Este es un tema de decisión: si se puede importar, si conviene ahorrar divisas, si conviene invertir, o si conviene producir más biocombustibles, que es más flexible en términos de inversiones, ¿no? Bueno, la oferta actual del petróleo llega a ser, digamos, algo así como 20 y pico % de la producción es no convencional, el resto es convencional, pero la oferta es mucho menor que en el año 2016. Acá vemos la máxima en 2019, 2020, muy afectado por la pandemia, es decir, acá hay una crisis de movilidad que uno podría mostrar con el Google Maps, y acá hay un débil crecimiento, recuperación en el 2021, que implica la salida de la pandemia, todavía con pandemia, en buena parte del mundo, ¿no? En el caso del gas natural, por el contrario, los no convencionales ya aportan casi el 50%, y en este año creo que lo están sobrepasando, y no hay más evacuación porque nos falta infraestructura, el famoso gasoducto que se va a construir, pero que no está listo y que este año nos impacta fuertemente. ¿Por qué nos impacta fuertemente? Porque la Argentina, mal que nos pese, en ningún momento logró salirse, ¿verdad? Entre 2015 y 2022, esto está hecho prácticamente creo que abril de 2022, aunque aquí abajo diga enero, el punto concreto, si lo tuviera abierto, creo que era finales de marzo o abril. El caso es que los picos invernales siguen siendo suplidos por GNL e importaciones de gas boliviano, y que nuestras exportaciones son marginales y que por lo tanto siempre fuimos deficitarios, simplemente que mientras que entre 2015 y 2018 los precios fueron relativamente bajos, ¿verdad? Se ocultó el impacto que tuvo inclusive el crecimiento de las importaciones en 2016, 2017, 2018, esto tomando las diarias del Enargas, en donde cada uno puede chequear la veracidad y no necesitamos tener otro tipo de cosas. El déficit del gas influye particularmente sobre el costo de la generación de energía eléctrica, y los subsidios, la mayor parte, se lo lleva Camesa, es decir, el subsidio no lo tienen las distribuidoras eléctricas ni las distribuidoras de gas, ni los productores de gas reciben subsidios al productor. Los subsidios a la demanda, los principales, son a las tarifas de gas, pero principalmente a las tarifas eléctricas, y no por la vía de las tarifas de distribución, sino por las vías de la formación de precios del mercado eléctrico mayorista, donde el precio sancionado, que se representa aquí en esta línea roja, aún aunque ha sido ajustado desde 2015 a 2022 sucesivamente, digamos, también muestra que no es suficiente frente a la brecha de precios o costos reales que en Argentina existe. Cuando lo pasamos a dólares, vemos que en realidad tenemos un problema relativo de altos costos de producción de energía eléctrica, que siempre por la banda de los 70 a 80 dólares por megavatio hora, mientras que en la Europa preguerra, pre esta guerra, digamos, ¿no es cierto?, andaban en 55, 60 dólares por megavatio hora, ¿no? Y en Argentina en 70, 80, es decir, que al margen de las devaluaciones
no hemos perdido el valor asignado a los costos y, por lo tanto, pese a los esfuerzos por reflejar esto en las tarifas que pagan las distribuidoras al mercado eléctrico mayorista, cuando lo hacen, acumulan una deuda formidable que paga el Estado Nacional a Camesa, ¿no? Aquí, en síntesis, uno tiene en las barras año por año, de 2015 hasta enero-febrero del 2022, el precio medio del MEM, ¿no es cierto?, del mercado eléctrico mayorista sancionado por Camesa, el sobrecosto de despacho, ¿verdad?, que es una de las componentes, y en rojo el valor no pagado por el mercado, es decir, el costo del subsidio unitario por cada megavatio hora. Y vemos que, digamos, anduvo en 2015 en 58, había bajado a 62, con los ajustes tarifarios se había reducido hasta el 2019 en 23,9, en 2020 fue de 26,7, pero trepó en 2021 a 45 y a enero-febrero ya era de 50, es decir, una porción importantísima del precio final. Es un precio no pagado por la demanda, ¿no es cierto?, o por el mercado, sino que es subsidiado. El caso lo tomé hoy, digamos, para mostrar la última información que tengo, que es a junio. No logré armar la cifra para un mes más reciente, pero esto que sale del boletín de la Comisión Nacional de Energía Atómica nos muestra que, digamos, estamos en el mes de junio, estuvimos pagando ya $120, no pagando, sino nos está costando la energía $120 por megavatio hora, mientras que la línea del sancionado ajustada de febrero a junio, que es la línea negra que ven en la gráfica, la línea que pasa por aquí, digamos, ¿verdad?, por donde estoy pasando el cursor, no logra alcanzar el tope. Esto significa que acá tenemos un problema de erogación de divisas, más que nada por la componente sobrecosto de despacho que tiene que ver con el precio de los combustibles, ¿no es cierto?, que pega un salto enorme a raíz de la guerra con Rusia y lo que le cuesta las importaciones de Argentina en un mercado escaso de oferta de GNL en momentos de crisis mundial, ¿no? Entonces se juntan dos cosas, cantidades crecientes con precios crecientes, cantidades crecientes porque no se terminó la obra del gasoducto, precios crecientes por el impacto de la guerra, y esto impacta sobre la demanda de divisas con escasas reservas en el Banco Central, y a su vez hay un incremento entre la brecha entre el costo y el precio sancionado que agrava el déficit fiscal. El déficit fiscal, a su vez, es otro factor que afecta nuestra escasez de divisas porque aumenta el costo del financiamiento, ¿no? Bueno, si pensamos entonces en términos de, perdón, me voy a saltar, en términos de la posibilidad de reacomodación, que nadie, yo por lo menos no tengo claro al día de hoy, pero este era un ejercicio que había hecho al 2019, y entre los que pagaban la tarifa mayorista y las tarifas finales por mes, había grandísimas diferencias donde aparecía un castigo para las pymes y una especie de luz verde para las grandes empresas que no pagaban, digamos, que pagaban en potencia de 300 kilovoltios de alta tensión en los picos, estaban pagando menos que el precio mayorista. Entonces estamos subsidiando a la industria, a la gran industria, y no hacia las pymes. Estamos subsidiando a algunos hogares que no lo necesitan. Bien, no sé si la segmentación va a resolver eso, porque la segmentación voluntaria no me cuadra, o se hubiera preferido tener un registro de viviendas que no pueden pagar en una declaración de las personas, sobre todo si no va a ser auditada, y tampoco sé acerca de la progresividad, pero quiero decir, había un espacio para reestructurar las tarifas, que no es lo mismo que ponerle igual de aumento a todos los usuarios, sino analizar y negociar con cámaras y sectores y ver cuál es su situación con respecto al precio de la energía eléctrica. O sea que había un espacio no utilizado ni entre 2016 y 2019, ni entre 2019 2022 a la fecha, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a otro tema, y es que lo anclado también tiene que ver con cómo se financia el Estado. La actividad hidrocarburífera
puede ser contaminante, lo es, el uso de combustibles fósiles es contaminante, pero en nuestro caso y en nuestro país, digamos, el grueso es gas natural, que es el menos contaminante de todos, y no tener financiamiento de las provincias implicaría que habría que reestructurar totalmente o el gasto público provincial, bien lo que significa grandes conflictos de todo tipo, porque hay muchísimas provincias que prácticamente no tienen más alternativas que el empleo público, pero además el gasto provincial tiene que ver con la extensión y tamaño de nuestro país. No todo lo cubre Vialidad Nacional, las vialidades provinciales en provincias grandes tienen presupuestos grandes porque manejan territorios grandes con poblaciones pequeñas, perdón que me haya ido de esta presentación, pero es muy importante porque si han habido intentos de modificar la coparticipación desde 1988, creo, hasta la fecha, y nadie se ha animado demasiado, salvo aumentarle la cuota a la estrella que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual, digamos, es, digamos, como un mundo que está dividido entre primer mundo y el resto del país con distintos grados de tercer mundo. Yo diría que mirar bien este gráfico es importante por las consecuencias, ¿no? Los aumentos de actividad petrolera van a beneficiar a las provincias petroleras, pero también a muchas que no lo son, y por lo tanto, si las cosas se hacen bien, la transición energética puede necesitar gas a nivel mundial, lo necesita la Argentina inmediatamente, y ninguno de estos desarrollos impide que sigamos por la senda de los renovables e inclusive nos animemos a incursionar en la industria del litio, la fabricación de baterías, hacer convenio con Toyota o con quien sea que nos ayude a salir de la parálisis industrial en la que estamos, digamos, ¿no es cierto? Pero es interesante ver esto como no contradictorio, sino como complementario, y por lo tanto, para tener una política de Estado, estas visiones integrales me parece que son fundamentales y a veces son carentes en la Argentina, ¿no? Hay muchos núcleos proveedores, muchas empresas que son proveedoras petroleras, digamos, ¿no es cierto? Firmas de distinto tipo, y luego, cuando uno piensa también en la transición energética, hay como una doble demanda: seguir abasteciendo lo que ya tenemos y destinar nuevas inversiones a distintos programas que tiene la Argentina. La inversión social, que no la puede eludir porque es terrible, aparte el tema de la cultura que afecta también todo esto, digamos, ¿no? Todas las disputas sociales tienen un tema cultural, pero tienen una raíz en la pobreza que aumenta además cuando baja el PBI, eso está comprobado, pero además tenemos el problema de que hay industrias ancladas y podríamos tener industrias que se dediquen a estos servicios y con su know-how también contribuir aparte de lo que son clúster de empresas que van hacia la transición energética. Una por el lado de reafirmarse en disminuir los costos y en proveer mejor, digamos, de lo que se puede a la industria petrolera grande, y otros para todo lo que va a ser la transición energética. Y después hay impacto de la renta, a nadie le gusta hablar de derrame, siempre el efecto derrame es visto como algo peyorativo, y sin embargo el periodo de bonanza no fue más que el disfrute de un gran efecto derrame debido a los altos precios de las materias primas, en nuestro caso de los alimentos, que también fueron parte del problema de lo que después no pudiéramos seguir, ¿no es cierto? Y entonces, ya para terminar, y perdón por la extensión, pero cuando vemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vemos que hay demasiado énfasis en el tema de energía asequible y no contaminante, es uno de los objetivos, pero tenemos otros que son fin de la pobreza, hambre cero, bienestar y salud, educación de calidad, que no tiene que ver con presupuestos, sino con que nos pongamos la pila como país en mejorar nuestra calidad educativa, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, infraestructura e industria renovable y innovación en ella, y además con más no renovables, sustentables, quería decir, reducción de desigualdades, ciudades sustentables, paz y justicia, que es importante en este momento, ¿no? Las dos cosas, la justicia y la paz, las dos cosas juntas, y la lectura de los grupos sociales que
promueven justamente que no haya ni una cosa ni la otra y exacerban las contradicciones en la polarización política como parte de su juego insensato, digamos, ¿no es cierto? Y las alianzas para lograr estos objetivos, y las alianzas tienen que ver con un mundo dislocado y cómo me las arreglo para sacar lo mejor de ese mundo dislocado y crecer y no ir al revés hacia una sociedad implosiva, digamos, ¿no? Explosiva porque está acumulando muchas presiones. Entonces, como conclusión, las emisiones de CO2 por unidad de producto van a seguir disminuyendo porque el PDI va a ser menos energointensivo, tanto por eficiencia energética como por una distinta industria 4.0 más eléctrica, menos contaminante, si va asociada a la producción a renovables o combustibles fósiles menos contaminantes, pero además hay un cambio de estructura y con la urbanización, digamos así como en la primera etapa, la migración rural a la urbana genera la industrialización, una vez que en la ciudad de la industria da paso a los servicios, si no hay más crecimiento de los servicios y novedades en los servicios, lo que hay es una transición hacia la pobreza extrema. Entonces, pensar en cadenas de valor intensivas en trabajo también es una cosa interesante y no necesariamente tiene que ser una carga para el Estado si se valora el bien común, digamos, ¿no? En cualquier escenario, la transición va a requerir el gas natural, los mercados de GNL van a crecer y también lo va a hacer el precio al margen de la guerra con Rusia. Asia y China van a requerir esas cantidades. Hay incertidumbres sobre cómo termina todo esto, con lo cual uno lo que debería ver es las certezas y no las incertidumbres. Argentina tiene la oportunidad para lograr autoabastecimiento y exportar y para ello necesita consolidar la viabilidad macroeconómica y política, que es lo más difícil, y debe analizar su capacidad y su voluntad para ser exportador de GNL, digamos, y aunar esfuerzos y no dividirnos, ¿no? Esta sería la síntesis y acá dejo de presentar, disculpen si me he excedido, pero vuelvo entonces a la web. Bueno, Roberto, y muy interesante la presentación, fundamentalmente porque tenemos una cantidad de información y de datos enorme que indudablemente trataremos de analizar con más detenimiento. Propongo, si tienen consultas para realizar. Yo tengo... Vamos entonces a habilitar primero las preguntas que vienen por el chat. Capaz que hay un poco de acople, creo que con el propio micrófono de Roberto, que es el único que veo que está abierto. Primero Domingo, Domingo Rimoldi, Carolina Elena, dice, la energía nuclear no es una de las más eficientes respecto a combustible consumido, entiendo respecto a la energía generada, y tiene emisiones nulas de dióxido de carbono. ¿Por qué no se apunta a expandir la contribución de esa fuente? Bueno, ahí va la pregunta del millón. En Sí. general es curioso, nadie habla de la energía nuclear ni digamos, en general, cuando hablan de los subsidios, muchas agencias internacionales no se refieren. ¿Por qué? Porque en realidad la energía nuclear surge en un país siempre como parte de una energía dual. El caso de Argentina, que es un país pacífico, digamos, ha tenido la suerte de poder desarrollar una cantidad importante de energía nuclear, digamos, como parte de un proyecto político en algún momento del tiempo. Sin embargo, la energía nuclear es costosa y es tardía. O sea, si bien utiliza una muy baja densidad de espacio para generar, es decir, a diferencia de un parque eólico, un parque solar que utiliza miles de hectáreas, digamos, la energía nuclear es la más eficiente en utilización de espacio. El riesgo de accidente no me preocupa demasiado porque creo que accidentes hay de todo tipo y no sería la razón, digamos, si bien en Alemania el pánico nuclear fue muy fuerte como motivador de irse a las verdes. En general el problema es que tiene costos altos y periodos de construcción muy altos. Piensen ustedes desde el inicio del CAREM, ¿verdad? Hasta la fabricación de un prototipo completo. Piensen ustedes lo que tardó Atucha 2.
Piensen ustedes los contratos llave en mano con China que no se hicieron aquí en Río Negro, tampoco tenían plazos de construcción muy rápidos, y el costo por megavatio hora, digamos, instalado, los costos de capital, después con operación no, pero los costos de capital son muy altos, hay que tener mucho financiamiento. Precisamente la mayor debilidad argentina, vista desde la UNTA, de cómo accede a las nuevas tecnologías, tecnología del conocimiento, no es ni la falta de habilidad, ni la falta de educación, ni la falta de nada, sino la falta de acceso al financiamiento. A nadie le escapa que Argentina tiene dificultades para acceder al financiamiento. Entonces la idea de que el Estado pueda hacer todo, es decir, es un poco complicada. Ese es el problema. Y la segunda, si somos muy sinceros, es que en el tiempo nadie le pone los costos de decomiso. Si le ponen los costos de decomiso, tanto a la hidro grande como a la nuclear, cambian las historias bastante, pero es un tema del cual no se suele hablar en general, ¿no? Esta sería la respuesta por mi parte. Pero coincido en que es una energía limpia. Coincido además que, hecho el esfuerzo, si el país tuviera la capacidad de instalar, no sé, 5.000, 10.000 megavatios de nuclear en corto tiempo y tuviera el financiamiento, sería fantástico. Pero la pregunta es, ¿por qué no destinar esa suma a una red de ferrocarriles eléctricos, por ejemplo? Yo, como si fuera gobernante, me preguntaría eso, en primer lugar, digamos, ¿no? Y alguien me va a decir, no, porque están los sindicatos de los camioneros. No, no me importa, pequeños tramos, compiten, se van a usar los dos. Esa sería la respuesta. Sí, un comentario al respecto, tal vez Roberto, y podemos disentir, y bueno, estas conversaciones son buenas en ese sentido también, es que no podemos despreciar el gran conocimiento que se tiene a nivel del país en lo que hace a la tecnología nuclear, que hay que tratar de aprovecharla de por sí. Y con respecto a la incorporación de granjas eólicas en particular, hay una gran erogación de recursos justamente económicos que van hacia afuera en virtud de la compra de los equipos que tienen que ser instalados. Y efectivamente, el valor de potencia y la superficie a recubrir son bastante significativos su relación, como así también la permanencia y constancia del suministro. ¿No? Porque la variabilidad del recurso renovable requeriría también otra inversión importante en lo que es almacenamiento, que el caso de la nuclear sería de una constancia importante. Entendemos también que Karen es una posibilidad de poder avanzar hacia módulos más reducidos y que Argentina también tendría una gran potencialidad para exportar ese tipo de tecnología. Así que creo que incluso el tema de la guerra de Rusia ha llevado a que la energía nuclear sea nuevamente contemplada como una energía limpia para ser considerada también como recurso en la propia Europa. Bien, ese comentario que quería señalar porque, bueno, tenemos que ver también nuestros propios recursos, cómo potenciarnos dentro del gas, indudablemente como combustible de transición y también lo que hace la tecnología nuclear. Sergio Licia y después Carlos Octinger han levantado la mano. Así que, Sergio. No sé si podés Ahí hablar. está. Ahora Sí, sí. no, me estaba pasando lo mismo que la otra vez, no podía conectar el micrófono. Bueno, primero, felicitaciones, Roberto. Realmente los datos son fantásticos que has presentado. Mi pregunta es un poco, a ver, lo que está de moda o lo que estamos viviendo estos días, pero qué impacto cuantitativo podría tener, tanto cuantitativo como temporal, la explotación de nuestro gas a nivel, obviamente nacional entiendo que lo cubriría, pero a nivel internacional, ¿el impacto tiene algún valor significativo o es un impacto bajo? Esa escala quería preguntarte, ¿cómo lo ves vos? Bueno, a ver, depende del nivel de inversiones. A diferencia del petróleo convencional, ¿verdad? Que declina, ¿no? En el caso de la explotación del no convencional, es casi una fábrica. Techint lo ha mostrado con toda claridad cuando explotó Fortín de Piedra, que es una cadena de producción. Es decir, hago tantas fracturas, saco tanto gas. Ya está probado, ya pasamos la prueba piloto y en general hay una certeza de
recuperación de la inversión, inclusive con costos menores por pozo, digamos. Entonces, la pregunta es al revés, es decir, ¿estamos dispuestos a arriesgar una infraestructura o cuál sería la mejor estrategia? Y yo no tengo una respuesta frente a eso. Yo diría de menor a mayor la estrategia. Es decir, primero, evitar las importaciones nuestras que son totalmente dañinas. Son dañinas, directamente son dañinas por la conformación de precios de la electricidad y por lo que significa no tener gas para nosotros. Los excedentes se pueden vender en distintas escalas y por lo tanto uno puede empezar por una planta de GLN más pequeña o por métodos más destinados primero a lo regional y después si quiere ser un gran jugador, en Asia hay lugar, va a faltar gas, oferta va a faltar, no va a sobrar. Tampoco lo sabemos al día de hoy con exactitud ni podemos basarnos en la predicción de Shell, digamos, pero es probable que tampoco, digamos, todo el gas de Rusia le alcance a Asia, ¿no? Ni todo el gas de Rusia, ni todo el gas que sea capaz de exportar a Estados Unidos y los países de Medio Oriente. Hay algunos jugadores que todavía no están ahí. Irán, por ejemplo, no está en el como un exportador y tiene un potencial enorme. Entonces hay incertidumbre, ¿no? Como un gran jugador. Ahora, lo que pasa que, a ver, el $1 por persona es un negocio que la economía, el capitalismo de plataforma lo tiene muy claro. Antes lo tenían claro los mendigos de la India, digamos, ¿no? Pero ahora quiere decir que cuando los mercados son muy grandes, una porción pequeña de ese mercado para un país pequeño como la Argentina es muy importante. Eh, y quiero de paso cruzar, yo no soy antinuclear, pero sí soy realista. Me toca decir que está muy bien aprovechar nuestras capacidades de conocimiento nuclear, continuar con ese proyecto, no suspenderlo, pero una cosa es no suspender, digamos, los desarrollos de la CONEA y seguir hacia adelante, y otra cosa muy distinta es pensar en una expansión en donde toda la expansión la voy a hacer nuclear, porque la pregunta es, no tenemos los recursos, si los tuviéramos sería fantástico. Francia lo ha hecho y lo ha hecho por una estrategia de De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial y así quedó. Y de hecho tiene problemas porque ahora alguien está acusándola de subsidiar la energía, etcétera, etcétera. Bueno, cada cosa tiene sus problemas, pero no soy antinuclear. No quise tratar la energía nuclear porque es conflictiva en sí misma dentro de la Argentina, digamos, ¿no? No quería meter el tema, vos lo metiste. Gracias. Muy bien. Carlos. Y un par de comentarios y después una pregunta. El primero, hoy me llegó una revista donde en la industria petroquímica se está diseñando el primer calentador eléctrico para reemplazar la calefacción con gas de los hornos de la industria, sobre todo a, a mitad, cuando se trabaja con reacciones a 300, 400, 500 grados centígrados, probablemente un horno de cracking no, no podría todavía, no está la tecnología a nivel para llegar a esas temperaturas de cerca de 1000 grados centígrados. Pero justo hoy estaba leyendo esto. Lo segundo que nos estamos olvidando de la fusión, que parecería que nos estamos acercando. Cuando yo estaba en la universidad, estudiantes estábamos trabajando en el laboratorio de radioisótopos y las revistas decían que en 30 años, eh, eso era por allá por el año 62, 61, en 30 años íbamos a tener suficiente energía de fusión como para alimentar toda la demanda del año 2000 por la vida esperada de la Tierra. Eh, eh, Creo que estamos ahora mucho más cerca. Ya hemos tenido en la academia una presentación sobre el tema, que ya se logró algún kilovatitio más que lo que se suministró para mantener el plasma contenido. Eh, Eso yo creo que, no lo creo que lo vea yo, pero en 20 años quizás la energía, la fusión sea la solución definitiva para los problemas eléctricos.
Y la pregunta es la siguiente. eh, ¿cuán difundido está el tema de el carbon tax? Y si uno quisiera tener una idea de cómo influye en el precio de un kilovatio ese tax, ¿cuánto pesa en los países que existe? ¿Cuánto pesa en el costo del kilovatio? Eh, esa es la pregunta. No tengo una precisión, digamos, con respecto, en Estados Unidos no pesa directamente. Es decir, nosotros estamos pagando, y esto sí lo digo con, a ver, el promedio de América Latina sin Venezuela está pagando como los combustibles para vehiculares por encima del promedio de los precios de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando le incluimos los impuestos, por debajo de los países OECD sin Estados Unidos. Eso seguro, porque hice el cálculo hace muy poco. Es decir, nosotros como consumidores no estamos subsidiando los combustibles fósiles, así que si estamos por encima de Estados Unidos, el carbon tax en Estados Unidos infiero que pesa poco. En Europa está empezando a pesar, pero los analistas, no tengo un número exacto porque además puede haber variaciones por países, no hay un acuerdo sobre eso todavía, digamos, y lo que dicen los analistas, que para alcanzar el escenario cero emisiones al año 2050 habría que subirlo mucho, muchísimo, 100 veces, o sea, bueno, si a mí me parece caro producir en Argentina $80 por megavatio hora, y si la guerra de Rusia, que finalmente no llevó los precios del petróleo tan lejos de lo que los precios del petróleo ya estaban en la época de la bonanza, y ahora es un escándalo, digamos, porque obliga a subsidiar, a mí me parece que estamos lejos del carbon tax, ¿no? No tengo idea de la perspectiva de la tecnología de la fusión, no tengo idea, no la toqué porque de aquello que no conozco no lo toco, no quiere decir que sea inexistente, ¿no? Ojalá, sería fantástico. Había leído hace poco que los chinos habían logrado algo, pero son como noticias de academia. No sé cuánto de ello hay en laboratorios instalados, dónde están, lo desconozco, soy un ignorante de ese tema, digamos, ¿no? El futuro que presenté es el futuro que presentan en general las agencias internacionales, los organismos que trabajan con ellos, no es necesariamente el futuro. En parte es descripción del futuro a partir de cifras, sí, yo manejo las cifras son de fuentes todas fiables, digamos, ¿no? Pero las visiones pueden estar muy contaminadas. De hecho, están contaminadas, ¿no? Y cuando el Fondo Monetario dice que el cambio climático ha sido la causa de la pandemia y al mismo tiempo, digamos, del calentamiento global, y cada récord de verano es causa del cambio climático definitivo, y cada nevada en Bariloche o la falta de nieve o el exceso de nieve es atribuible al cambio climático. Yo me río porque he vivido lo suficiente como para haber pasado veranos muy calientes, pero en ese caso sería anticientífico decirlo, ¿no? Sería un negacionista. Entonces, no soy ningún negacionista, pero tampoco soy, a ver, ¿cómo se dice? Una persona de fe ciega, es decir, un científico duda, y tiene el derecho a la duda, ese es el planteamiento científico, la duda sistemática. No hay verdades reveladas. Entonces, de pronto la ciencia se convirtió en la verdad revelada. No, uno trabaja con el material que tiene, y yo procuro dar la mejor visión. Si tuviera material sobre fusión, lo hubiera incluido. No, no está en la literatura. Y lo que hay sobre hidrógeno eh, es mucho, y los informes buenos cuestan mucha plata. Yo no accedo. Cuestan más de $50.000 los informes buenos, y tampoco sé qué tienen adentro. También Wood Mackenzie vende prospectivas de petroleras de países a $50.000, y cuando uno va a lo que hay adentro no hay mucho más que lo que uno ya sabe, pero bárbaro, sí, se puede, el análisis es más fino y entonces es más costoso. Yo a ese nivel no accedo. Estás muy cerca del Balseiro. Nosotros tuvimos una especialista del Balseiro dando una conferencia acá en la academia. Y sí, estamos lejos, pero no tan lejos como estábamos hace 60 años. Y se está construyendo un gran reactor eh, en Europa con la sociedad rusa, americana y de la Unión Europea,
que se piensa que va a ser el primero que logre sacar algunos kilowatts más que lo que se consume en mantener el plasma. Pero hace poco leí que alguien había logrado mantener el plasma durante unos cuantos segundos más que lo normal y que pues, ese equipo o ese reactor había producido algún kilowatt más que lo que se le metió. Ahora, el tema del carbon tax es importante. Ahora, en Argentina, si uno toma por dólar paralelo, tiene mucho más barata la nafta que Estados Unidos hoy. Si lo tomás por el Ah, dólar a bueno, por dólar 140 paralelo, sí, pero está bien, pero o contado con liqui, está más no, barata bueno, la Carlos, energía, el gas, no ganamos la los nafta argentinos. perdón. Eh, No sé un lo que comentario. gana un ingeniero, pero no ganamos en contado con liqui, ganamos a un nivel de Banco Nación Argentina, cotización dólar mayorista. O sea, Y, eh, habría una, digamos, no hay una relación. Si los ingresos de las personas fueran, si vos me decís en promedio de $1.000 al liqui, estaríamos hablando de 300.000 pesos por mes por persona, o por persona empleada, y no es el nivel de ingresos que uno pueda pensar en Argentina, porque está esa relación que a veces nos olvidamos. Digamos, hay grupos que posiblemente tengan niveles de ingresos muy dolarizados, ¿no? Porque trabajan con algún sector multinacional, porque ocupan algún cargo en donde, digamos, se maneja con esa regla. Pero el promedio, aún estoy hablando de la gente que tiene cierto poder adquisitivo, digamos, clases media, medias altas, digamos, no se manejan con ingresos dolarizados totalmente. No tratan de, pero no pueden. no, No sé, por imagínate los ahí jubilados, es un nosotros los estudio jubilados, sociológico. ¿dónde estamos entonces? Eh, Pero, de hecho, están viniendo los países vecinos a llevarse todos los productos que puedan comprar, porque a valor dólar paralelo, contado con liqui, Argentina es un país barato. Bien, Claro. Lamentablemente creo que no para estamos los por otro, argentinos. que estamos por otro lado, porque digamos, ¿Sí? eso lo llevan por un camino que no es justamente el del dólar oficial, digamos, ¿no? Porque si no, sería otro la relación de costos. Roberto, un comentario. Lo que más o menos uno lo que ha estado viendo también es que la incorporación de las energías renovables, en particular, que digamos tienen un porcentaje interesante en lo que es a la parte de generación de energía eléctrica, dentro de lo que es generación de energía eléctrica, ha desplazado claramente al petróleo, pero no tanto al carbón, que digamos que de una forma se ha pensado que justamente tener energías renovables, vinculándolo a lo que se refiere tanto en forma general, fotovoltaico como solar, como eólico o bien solar de concentración, si uno ve lo que ha sido la evolución a lo largo del tiempo e incluso en la matriz mundial, porque en Argentina carbón no usamos para de manera masiva para la generación de energía eléctrica, a nivel mundial lo que se ve es que se redujo el consumo de petróleo, pero no así el de carbón. El carbón sigue teniendo un porcentaje importante, sobre todo por su utilización, como bien lo señalaste en la presentación, de Asia, de los países asiáticos, en particular China e India. A su vez, China ha señalado que la meta de net cero no la plantea para el 2050, sino para el 2060. Así que desde ya pensar el 2050 con la reducción de dióxido de carbono va a ser prácticamente imposible si China no lo lleva por ese lado. Pero entonces, la parte de renovables que requiere, digamos, el crecimiento, pero que a su vez también necesita otro tipo de potencia en firme y que a su vez la demanda se transforme también toda en eléctrica, hace que tengamos que tener todavía una, digamos, conjunción de factores que van mucho más allá de las posibilidades que estamos teniendo dentro de nuestro propio país.
Coincido totalmente que Sí, la parte del gas es la gran oportunidad para Argentina en lo que hace abastecer localmente nuestro consumo, como así posicionarse a nivel mundial para poder satisfacer lo que es el requerimiento de la transición. Ahora, las políticas que vos señalás, ¿las ves orientadas por ese lado? ¿Pensás que va a ser factible conseguir posicionar a Argentina en las líneas que vos habías comentado en la presentación? eh, no lo sé, porque, digamos, primero te tendría que contestar, digamos, si va a ser posible. Ayer fue muy claro, a ver, ayer el embajador de Estados Unidos vino a poner 4 condiciones para la explotación de vaca muerta, ¿no? Entonces, una de ellas era la construcción de infraestructura. Sobre esa no veo mayores problemas porque la Argentina la necesita y vamos a ver cómo es el reparto. Y la otra era una firmeza de repatriación de utilidades, no alteración de las reglas fiscales. Y ahí, digamos, te diría, o sea, si alguien tuviera la fórmula de... a ver, porque es interesante lo que planteas. El tema de la fábrica de divisas no es un tema de extractivismo, es un tema de necesidad argentina. En la Argentina, si, digamos, estamos acostumbrados a tener dólares o por préstamos muy acumulados que después explotan, digamos, cuál fue el caso del primer experimento, digamos, Martínez de Oz, salida de Caballo, poniendo toda en la deuda, en nuestra deuda, la deuda privada convirtiéndola en pública. Primer inicio. Segundo intento grande e institucionalizado fue el plan de convertibilidad, digamos, ¿no? Una apreciación monetaria que se sabía que no era autofinanciable y que requería la asistencia del Fondo Monetario Internacional todos los años de 10.000 millones de dólares. A la ruptura de la convertibilidad vino una suerte de relato, ¿no? Un relato que se condijo con los hechos, pero que tuvo mucho que ver con un momento particular del mundo que fue la incorporación de China y el resto de Asia y el impacto que eso provocó sobre todos los países, los desarrollados y el mundo en desarrollo, ¿verdad? Que es un crecimiento que no se va a volver a repetir en esa escala, sino quizás cuando la revolución 4.0 sea muy, muy grande y tampoco sé si va a tener esos efectos por sus características. Entonces, lo cierto es que la Argentina necesita dólares. Ahora bien, lo cierto también es que es muy difícil que la Argentina los pueda capturar. Hay mucha resistencia para eso, digamos, ¿no? Hay resistencia al desarrollo de vaca muerta, hay resistencia a aumentar las retenciones a las exportaciones, aunque estuviera bien diseñadas las retenciones. Hay mucha reticencia a mejorar la recaudación fiscal, mirando con lupa quiénes son los que se llevan, digamos, hay mucha reticencia de todo ese tipo y hay mucho imaginario muy extremo en la Argentina con respecto a las virtudes del liberalismo, ¿no es cierto? Y se olvidan que en realidad tanto el liberalismo como el populismo, los dos han necesitado dólares para vivir y que en los momentos que no tuvimos dólares tenemos desdoblamiento cambiario. Yo soy usuario de los boletines industriales de Techín, no sé si se acuerdan de los boletines de Techín, me sirvieron para armar una serie largas y creo que todavía deben estar en la biblioteca Leo Falikov, que está en las instalaciones del centro atómico, como para elaborar series largas y ver cuántos desdoblamientos cambiarios hubo. Eso es una respuesta. Después dijiste algo con respecto al mundo más eléctrico que va a necesitar también más respaldo. Estoy de acuerdo, salvo que se resuelva el tema de la energía de almacenamiento. Pero lo que dijo Carlos Oettinger de que ya están planteando costos de equipamiento en la industria de hasta, digamos, una X cantidad de grados, que son eléctricos, que son más baratos, lleva a una revolución en donde el mix de renovables uno no lo puede descartar. Por ejemplo, Chile piensa fabricar, qué sé yo, hidrógeno verde con una instalación solar muy grande. Estoy de acuerdo de que importamos, a ver, en Argentina importamos todos los equipos, hasta las universidades importamos equipos, o sea, no nos engañemos con respecto al alcance de nuestra soberanía, no nos equivoquemos porque es, digamos, puede ser un buen discurso político y yo puedo adherir, de hecho, eh, digamos, me gusta lo nacional, ¿no? Me gusta como idea, pero no nos engañemos, no somos un país que podemos imponer soberanía en todos los sectores. Y por eso tampoco tenemos divisas, digamos, ¿no? Y por eso tampoco podemos
lograr, digamos, consensos sociales, porque tampoco tenemos una clase media que reconoce que, por ejemplo, tener un Volvo último modelo, un Audi último modelo o un Mercedes no se condice con el nivel de ingresos medios del grueso de la población. Las aspiraciones de consumo, ¿no es cierto?, de los distintos sectores pueden ser muy distintas. Entonces hay también una necesidad de nivelar, ¿no? Y a mí no me gusta la nivelación hacia abajo, me gusta la equidad social, quiere decir nivelar hacia arriba, pero para que eso sea posible en un país como Argentina, es necesario resolver el dilema fiscal. Eso no cabe duda, el dilema fiscal está atrás de todo el problema, porque hay gente que dice, bueno, no sé, en el extremo, viene Milei y dice, corten la emisión monetaria. Y bueno, cortamos la emisión monetaria y tenés una caída del Producto Bruto, te la vaticino, 15%, 20, 30%. No hay país que lo aguante eso. Si en Alemania hay problemas porque está bajando 1,2 la perspectiva de crecimiento por la guerra de Rusia, ¿qué país aguanta una caída del 15 al 20% del producto que no sea por pandemia? O sea, hay que ser realista. A mí no me gusta, a ver, no me gusta infundir sueños, ni desde lo liberal, ni desde lo nacional y popular, porque me parece que son eslogans que no se condicen con lo que es la matriz económica y social, política y cultural de la Argentina. Y lamentablemente los discursos polarizantes nos llevan a, a más de lo mismo. Muy Ese es claro, el problema. muy claro lo que está señalando. Bueno, Perdón que me haya tenemos la última. extendido. Sí, 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 totalmente. Tenemos la última pregunta para así no abusamos de tu tiempo y bueno, de esta intervención que estuvo realmente muy interesante. Carolina dice, respecto a reducir las emisiones del parque automotor, teniendo en cuenta el impacto ambiental de la extracción y procesamiento del litio para baterías y la dificultad económica que le supone a un individuo cambiar a un vehículo eléctrico, ¿no sería una estrategia más eficiente mejorar los servicios de transporte público para reducir la cantidad de vehículos en circulación directamente? Sí. Bueno, a ver, totalmente de acuerdo si la gente que tiene automóvil está dispuesta a usar transporte público. Es lo mismo que decía antes, o sea, una red de transporte público eficiente, es decir, trolebuses, tranvías, subterráneos, trenes eléctricos, trenes que conecten al interior de alta velocidad, sería fantástico. Y por eso digo, esos son paquetes de 25.000, 40.000, 50.000 millones de dólares. País extraño que es capaz de tomar una deuda de 110.000 millones de dólares en 3 años para rifársela al poco tiempo que no está en ninguna parte. O sea, mejor dicho, sí está en algún lado, en algunos tenedores. Bueno, país curioso, que defiende la patria, ama la patria, pero es incapaz de traer esos capitales para meterlos en ferrocarriles eléctricos privados, qué sé yo, a recuperar la inversión en largo plazo, ¿no? Quiero tener la chancha y los chanchitos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Esa es una. La otra contradicción es que no he visto en ninguna de las presentaciones de sustentabilidad de todos los organismos, no he visto que cuestionen la existencia de un uso intensivo de materiales en la industria del automóvil. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo anda en automóviles tan grandes? ¿Por qué el Tesla es tan grande? ¿Y por qué no puede ser más pequeño? Si finalmente los automóviles en promedio los ocupa una persona, salvo cuando sale a pasear con toda la familia, en donde habría una estrategia, qué sé yo, de movilidad distinta. Es decir, uno puede cuestionar al infinito la racionalidad del sistema, por eso digo lo que uno estaba planteando en esto es cómo se está planteando la transición energética a través de los que de alguna manera difunden la visión de cómo debe ser esta estrategia. En esa estrategia, si uno pudiera sumarle vehículos más pequeños y mejor transporte público, sin duda va. Entonces, seguramente gente que está en la TAM o cualquiera diría, pero lo estamos haciendo porque estamos promoviendo la electromovilidad, estamos promoviendo que el transporte sea más eficiente. Sin duda, la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para pagar eso en América Latina? Chile estuvo tensionado hasta más no poder, Colombia estuvo tensionado hasta más no poder, Venezuela está destruido, Bolivia está destruido, Ecuador está destruido. Brasil, los niveles de pobreza paseando por San Pablo son algo que los argentinos deberíamos mirar antes de pensar que estamos tan mal nosotros.
Nosotros estamos muy mal como sociedad, diría que estamos peor como sociedad que como economía, y con unas posibilidades económicas que estamos frustrando constantemente, las estamos frustrando. Entonces ahí habría que, ya es de psicoanalista, digamos, ¿no? Y yo psicoanalista, yo me psicoanalizo más bien, creo que me toca sesión. Así que nada, gente, es muy lindo charlar de estas cosas así abiertamente, ¿no? Estoy de acuerdo, la racionalidad mayor viene de un mayor uso de lo público y de una mayor conciencia del bien público. Es más, en el libro que vos mencionaste, Carlos, que o vos lo mencionaste, Patricia, Sí. perdón, la idea no es la ciudad sustentable en el sentido de que esté llena de sensores, ni todo automatizado, ni de que yo llame a un personaje Siri o Ari o Selena me diga, prendete la luz, apagate la luz. Yo estaba pensando en que cuando uno construye una casa de a poco, con pocos ladrillos, amplía el dormitorio para los hijos, hasta donde eso está bien. Y a veces el revoque externo es la última parte, y después viene el jardín, después vienen otras cosas. Y la ciudad es lo mismo. La ciudad tiene esos componentes, tiene calles que arreglar, tiene parques que mantener, tiene lugares para embellecer con arte. Hay un lugar de un sueño humano que es posible y que desgraciadamente no está en el discurso cultural internacional, y tampoco entonces lo tomamos nosotros porque tenemos una suerte de dependencia cultural que no podemos negar, que es que tomamos las cosas que vienen de afuera. Y los ejemplos que nos sirven de afuera para anclarnos, los repetimos. En Alemania hacen esto, en Rusia hacen esto, en Estados Unidos hacen aquello. Pero en ese sentido no somos tan nacionalistas, no pensamos con nuestra cabeza de argentinos que somos bastante piola para muchas cosas, ¿no? Eh, Bueno, Roberto, un lujo haber compartido este espacio contigo. La verdad que la temática es súper atractiva y sobre todo cómo impacta en tantos ámbitos en los que lo ha señalado. E incluso, bueno, demostrando que impacta en todos los objetivos para el desarrollo sostenible también. Dejaste ahí dos sin marcar, que los anoté, vida submarina y vida de ecosistema terrestre. Podríamos decir que también los tocan, ¿no? Aunque sea de manera tangencial. Pero bueno. Bueno, agradecer a todos ustedes la presencia, saber que, bueno, vamos a continuar con estos espacios en los que compartimos con especialistas de primer nivel temáticas tan diversas que resultan y aportan al programa Miguel de Santiago que posee nuestra academia. Nuevamente, si les parece, damos un aplauso así informático ¿sí? A ustedes. Y ahora, bueno, hay una consulta. eh, ah, em, Perdón. Mm, bueno, hay una consulta por privado, sí, pero si preguntan si van a dar, si vamos a dar certificado de asistencia, quienes hayan estado presentes pueden solicitarlo. Les doy pueden dirigirse al correo de la academia, es akipba@gmail.com y entonces vamos a darle el certificado de asistencia, ¿sí? Bueno, reciban todos ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, gracias, saludos a todos y a todas. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, no, Patricia. gracias por Gracias al todo. resto, que no los conozco, Muchas, pero los he conocido. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.